Mi suegra sacó 80.000 euros de sus ahorros para que su hijita querida pagara una deuda. Pero cuando mi marido y yo le pedimos prestados 4.000 euros para invertir en un negocio, me dio una bofetada que me hizo ver las estrellas. Llenos de amargura, mi esposo y yo recogimos nuestra ropa y nos fuimos de la casa esa misma noche. Estimados oyentes, si el destino los ha traído a escuchar esta historia, no duden en dedicarse las mejores palabras. Les deseo mucha salud y que disfruten del relato. El ambiente asfixiante de la tarde de finales de verano en Andalucía parecía condensarse en la estrecha y profunda casa adosada de mi suegra, Doña Rosa. El reloj marcaba exactamente las 6:30 de la tarde. Apenas se había servido la cena en la mesa, y antes de que alguien pudiera probar el primer bocado, la puerta de hierro de la entrada retumbó con golpes ensordecedores, acompañados de un llanto desgarrador que rompió la tranquilidad del callejón. Lucía, mi queridísima cuñada, irrumpió en la casa. Llevaba el pelo alborotado. Su caro vestido de seda estaba arrugado, y su rostro, cubierto de maquillaje, era un desastre de lágrimas mezcladas con rímel negro que le escurría hasta la barbilla. Lucía entró corriendo, cayó de rodillas sobre las baldosas junto a la mesa del comedor, se abrazó a las piernas de Doña Rosa y empezó a gritar como si estuviera de luto. «Mamá, sálvame, por favor. Esta vez estoy muerta. Me han llevado al límite, mamá». Doña Rosa, que sostenía el cucharón para servir el guiso, se sobresaltó al oír el llanto de su hija predilecta, y dejó caer el cubierto sobre la mesa con un estrépito. Pálida como un fantasma, se apresuró a sostener a su hija por los hombros, con la voz temblorosa por el pánico extremo. «Dios mío, ¿qué te pasa, Lucía? ¿Quién te ha hecho algo? ¿Dónde está tu marido? ¿Dónde está Carlos para que llegues a este estado, hija mía?» Lucía no respondió de inmediato. Hundió la cabeza en las rodillas de su madre y lloró aún más fuerte. Un llanto fabricado desde un cálculo sumamente meticuloso. Yo, sentada frente a ellas, le eché una mirada rápida a mi cuñada. Por mucho que fingiera, mi agudo olfato percibía el fuerte olor a perfume de Chanel mezclado con el inconfundible humo de tabaco de los casinos clandestinos, esos lugares donde la gente quema dinero en partidas de cartas que duran toda la noche. Lucía se había casado con un hombre rico de una prestigiosa urbanización. No le faltaba dinero, pero la ociosidad engendra locura, y nadie supo en qué momento se enganchó al juego. Solo yo, por casualidad, la había escuchado un par de veces maldecir por teléfono porque había perdido hasta el último céntimo. «Mamá, le oculté a Carlos que me asocié con una amiga para importar cosmética de alta gama desde Francia. ¿Quién iba a imaginarlo? Me estafó, mamá. La aduana retuvo toda la mercancía, y mi amiga huyó con el dinero del depósito. Ahora los cobradores han venido a mi puerta con navajas. Dicen que si no tengo dinero para pagar, le contarán todo a la familia de mi marido y me cortarán una mano. Sálvame, mamá. Si Carlos se entera de que he despilfarrado el dinero, me echará de casa». «Mamá», Lucía hablaba mientras golpeaba el suelo con las manos. La mentira escurría a la perfección, hilada para golpear los dos puntos débiles de Doña Rosa: el amor ciego de madre y las apariencias ante su adinerada familia política. Al escuchar que su hija corría el riesgo de ser repudiada por su marido y agredida por matones, a Doña Rosa se le subió la sangre a la cabeza. Abrazó a Lucía, acariciándole el pelo enmarañado, y con voz compungida y lágrimas en los ojos, le dijo: «Ya está. Cálmate. Aquí está tu madre. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto te exigen esos matones, hija?» Lucía levantó la vista. Sus ojos se movieron rápidamente hacia donde mi esposo y yo estábamos sentados en silencio, y luego bajó la voz para gemir. 80.000 euros, mamá». La cifra de 80.000 euros dejó la habitación sin oxígeno. Diego, mi marido, que había estado inmóvil como una estatua de piedra, frunció el ceño. Las venas de su frente palpitaron. 80.000 euros. No era una simple suma de dinero, era una fortuna colosal para personas asalariadas como nosotros. Era el dinero que Doña Rosa había ahorrado centavo a centavo de la venta de la mitad de las tierras de los abuelos, sumado a una indemnización de hace unos años. Ella siempre pregonaba que ese dinero era su seguro de vejez, algo sagrado que nadie, ni siquiera el hijo mayor, podía tocar. Sin embargo, ante las lágrimas de cocodrilo de su hija caprichosa, los principios y la tacañería habitual de Doña Rosa desaparecieron. Apartó a Lucía, se levantó de un salto y caminó apresuradamente hacia su habitación. Unos 5 minutos después, regresó apretando en la mano un fajo de cartillas de ahorro bancarias. Metió apresuradamente todas las cartillas en el bolso de marca de Lucía,
con voz entrecortada pero firme. Toma. Aquí están. Suman exactamente los 80.000 euros. Mañana ve al banco. Retíralos y págales a esa gente. Luego vuelve y pídele perdón a tu marido. Vive tranquila en tu casa y no me des más sustos. Lucía se abalanzó sobre las cartillas de ahorro con la rapidez de una fiera sobre su presa. En contraste con su actitud miserable de hace unos momentos, en sus ojos brilló un destello de codicia y satisfacción extrema. Asintió frenéticamente, secándose las lágrimas a toda prisa. Te lo agradezco, mamá. Solo tú me quieres de verdad. Cuando pague esta deuda, sentaré cabeza, trabajaré, y te lo compensaré. Yo jugaba con un trozo de pan frío en mi plato. En la comisura de mis labios se dibujó una sonrisa sarcástica y amarga. ¿Compensarla? Más bien traerle nuevas deudas. Miré a Diego. Él tenía la cabeza gacha, y sus manos ásperas de recorrer la ciudad en moto vendiendo productos lácteos se apretaban fuertemente bajo la mesa. Yo sabía que le dolía. No porque lamentara el dinero de su madre, sino por la injusticia asfixiante que reinaba en esa casa. Como hijo mayor, Diego cargaba con todas las responsabilidades importantes, desde los funerales hasta los medicamentos de doña Rosa. Pero a los ojos de ella, él siempre sería un pedazo de madera rústica, tan sincero que rozaba la estupidez. En cambio Lucía, la hija de lengua afilada, que solo sabía pedir y adular, se llevaba todo el amor y el patrimonio de su madre. Toqué suavemente el zapato de Diego por debajo de la mesa. Un gesto de consuelo silencioso. Soy una mujer perspicaz, orgullosa y trabajadora, pero bajo ninguna circunstancia tolero la humillación. Veía a través del alma de mi suegra y de la verdadera naturaleza de mi cuñada, pero en ese momento elegí el silencio. Era el dinero de doña Rosa, su propiedad. Tenía derecho a tirarlo por la ventana o quemarlo en honor a su hija. Mi marido y yo no teníamos derecho a intervenir. Esa clara separación de límites era mi principio de vida. Pero no imaginaba que el silencio de esa noche sería el preludio de un huracán que arrasaría con mi vida. La atmósfera lúgubre de aquella noche en que Lucía se llevó los 80.000 euros, quedó flotando en la oscura casa. Doña Rosa, después de vaciar sus bolsillos por su hija, se volvió irritable, escudriñando cada manojo de verduras o el pescado que yo compraba. Caminaba malhumorada por la casa, soltando largos suspiros. Mi esposo y yo lo entendíamos, así que intentábamos pasar desapercibidos, saliendo temprano y volviendo tarde para evitar sus miradas cargadas de hostilidad injustificada. En nuestra estrecha habitación de apenas 15 metros cuadrados en el segundo piso, el ruido del ventilador no lograba disipar el calor sofocante del verano. Diego estaba tumbado sin camiseta, con el brazo sobre la frente. Pequeñas gotas de sudor perlaban sus hombros curtidos por el sol. Mi marido trabajaba como representante de ventas para una empresa de lácteos. Era un hombre trabajador, filial, justo y, sobre todo, amaba profundamente a su esposa. Día tras día recorría las calles en su vieja motocicleta, infiltrándose en cada pequeño supermercado para cumplir con los objetivos de ventas. Yo era una simple empleada de un supermercado, pero mi mente siempre estaba calculando. Sabía que si nos aferrábamos a esos sueldos miserables, ni siquiera nuestros hijos podrían levantar la cabeza en el futuro. Y entonces, la oportunidad llamó a la puerta. A través de algunos contactos, descubrí una red para importar al por mayor productos de parafarmacia, cosmética y artículos para bebés directamente del extranjero a precio de fábrica. El polígono industrial cercano acababa de ampliarse, y decenas de miles de trabajadores jóvenes se habían instalado allí. La demanda de consumo era una mina de oro que nadie había explotado a fondo. Diego y yo pasamos 3 noches en vela haciendo hojas de cálculo sobre los costes, los riesgos, el flujo de caja proyectado y buscando un pequeño local que sirviera como almacén y tienda. Todo era perfecto. El riesgo era casi nulo. Los beneficios proyectados podían triplicar o cuadruplicar la inversión en los primeros meses. Para conseguir el primer lote de mercancía y mantener este lucrativo acuerdo, el proveedor exigía un depósito en efectivo en un solo pago. Juntando todos nuestros ahorros de los 3 años que llevábamos casados, además de vender las pocas joyas de oro que tenía, todavía nos faltaban exactamente 4.000 euros. 4.000 euros. Una cifra que no era enorme, pero suficiente para asfixiar a quienes luchan en la línea de salida como nosotros. El plazo para el depósito vencía en 2 días. Si lo perdíamos, alguien más nos robaría el negocio. ¿Por qué no preguntas a tus amigos para pedirles un préstamo?, le sugerí mientras me tumbaba a su lado, acariciando las venas marcadas de su brazo. Diego suspiró, un suspiro profundo y pesado.
cargado con la impotencia del hombre que no puede proveer a su esposa. Ya les he preguntado a los más cercanos. Todos son trabajadores asalariados. Tienen niños pequeños. No pueden sacar una cantidad así de golpe. Pedir un préstamo a usureros ahora mismo es un suicidio. Los intereses te comen vivo. No me atrevo a arriesgarme y dejarte con deudas. La habitación cayó en un silencio asfixiante. Me mordí el labio, y en mi mente destelló un pensamiento que hasta a mí misma me dio escalofríos. Dudé antes de hablar, rompiendo el silencio. Cariño, intenta hablar con tu madre para pedirle un préstamo. Diego giró bruscamente la cabeza para mirarme, con una mezcla de sorpresa y temor en los ojos. ¿Pedirle a mi madre? Ya lo has visto, le acaba de dar 80.000 euros a Lucía. Además, ya sabes cómo es ella. Para proteger a Lucía hace lo que sea. Pero cuando se trata de dinero con nosotros, siempre nos mira como si fuéramos ladrones. Yo lo sabía perfectamente. Pero en ese momento, el orgullo no producía dinero. Intenté mantener la voz calmada, y analicé la situación detalladamente para él. Sé que tu madre es difícil, pero no le estamos pidiendo que nos regale nada. Queremos un préstamo para un negocio honesto. Si le dio a Lucía 80.000 euros sin un solo recibo, ¿cómo no nos va a prestar 4.000 a nosotros? Como mucho, le firmamos un pagaré en regla. Te comprometes a pagarle intereses mensuales iguales o superiores a los del banco. Ella tendrá ingresos extra y nosotros superaremos este bache. Ni los tigres más feroces se comen a sus crías. Y tú eres su hijo mayor. Al escucharme, Diego se quedó en silencio, pensativo. Su mirada libraba una feroz batalla entre el orgullo de un hombre y el deseo de cambiar la vida de su esposa. Finalmente, apretó los dientes y asintió. La determinación brilló en sus ojos cansados. Lo intentaré. Mañana es sábado. Pediré la mañana libre. Prepararemos un buen café. Nos sentaremos y hablaremos seriamente con ella. Sonreí y abracé sus anchos hombros. En mi interior, todavía albergaba una pequeña y frágil esperanza en los lazos de sangre. Al fin y al cabo, Diego era su propio hijo, la persona que le llevaba el agua y le daba de comer sopa con cuchara cada vez que caía enferma por el cambio de tiempo. Quizás era parcial. Pero cuando un hijo necesita apoyo para un negocio honrado, ninguna madre le daría la espalda. Eso creía yo, con la última inocencia dolorosa de una nuera que aún no había experimentado toda la crueldad del corazón humano. Había preparado una pequeña libreta en la que anoté cuidadosamente cada cifra de beneficios y el plan de ventas para explicárselo a mi suegra. Esperaba que nuestra transparencia y determinación la convencieran, pero me equivoqué de una manera miserable. Esa noche me dormí con la esperanza de un futuro brillante, sin saber que a la mañana siguiente viviríamos el momento más oscuro y fatídico que destruiría cualquier ilusión sobre la familia en esa casa. La mañana del sábado llegó con una tormenta torrencial. Los truenos y relámpagos rugían tras la ventana, como presagiando un mal augurio. Apenas retiramos los platos del desayuno, Diego enjuagó cuidadosamente las tazas con agua hirviendo y preparó un café intenso y aromático. Sirvió una taza sosteniéndola respetuosamente con ambas manos y la colocó sobre la mesa de madera maciza frente a doña Rosa. Ella se limpiaba los dientes con un palillo de manera pausada. Su mirada inquisitiva pasó sobre la actitud inusualmente servil de su hijo mayor y se detuvo en mí. Yo, la nuera, estaba sentada con las piernas juntas, las manos sobre el regazo, intentando ocultar mi nerviosismo. Vaya teatro, escupió el palillo al suelo de baldosas con una voz monótona pero ya a la defensiva. Diego se aclaró la garganta, reprimiendo el temblor de quien va a pedir dinero prestado, y empezó a hablar. Madre. El caso es que últimamente hemos encontrado una excelente red de importación de bienes de consumo. Es una oportunidad de negocio muy clara, y la demanda cerca del polígono industrial es alta. Hemos pensado abrir una tienda y almacén para vender al por mayor y al por menor. Doña Rosa resopló con frialdad. Pues hacedlo. ¿Para qué me lo cuentas? Yo no os prohíbo que os hagáis ricos. Sí, pero actualmente hemos reunido todo nuestro capital, y nos faltan exactamente 4.000 euros para dar la fianza y recibir el primer lote de mercancía. El plazo es muy corto y no he podido conseguirlo fuera. Diego tragó saliva, mirando suplicante a los ojos de su madre. Te lo ruego, madre, ten piedad de nosotros y préstanos temporalmente 4.000 euros. Firmaré un documento de deuda. Y cada mes te pagaré los intereses al mismo nivel que el banco. Cuando la mercancía se venda, te devolveré el capital inicial. El silencio en el salón se volvió tan denso que si hubiera caído un alfiler se habría escuchado perfectamente.
Doña Rosa levantó lentamente la taza de café y le dio un sorbo. No miró a Diego. Sus ojos rasgados y afilados se dirigieron directamente a mí. Esa mirada cargaba con un desprecio absoluto, como si estuviera mirando una chinche pegada al dobladillo de su pantalón. Crash. Doña Rosa estrelló violentamente la taza contra la bandeja de madera. El café caliente salpicó sobre la mesa. Abrió los ojos de par en par. Las arrugas de su frente se marcaron profundamente, y su voz ya no fue monótona, sino que silbó entre sus dientes, amarga y venenosa. Ah, ¿con qué era eso? He gastado dinero alimentándote y dándote estudios tantos años para que trajeras a esta clase de mujer, y ahora se alían para exprimir y robarle hasta el último céntimo de los ahorros a esta pobre madre vieja, ¿verdad? Diego, aterrado, agitó las manos frenéticamente. Madre, ¿por qué dices eso? Solo quiero un préstamo. Cállate. Doña Rosa golpeó la mesa con fuerza, apuntando su dedo índice retorcido directamente a mi cara. No te creas que soy ciega. Mi hijo Diego siempre ha sido tonto y honesto. Nunca ha sabido pedir nada. Solo tú. Con tu cara de bruja maquiavélica, incitas a tu marido a sacarle el dinero a su propia madre. ¿Te crees que no conozco tus mañas? Me mordí el labio inferior con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre en mi lengua. Mi rostro ardía. Me dije a mí misma que debía soportarlo por el futuro, por la carrera de ambos. Me justifiqué con voz suave. Madre, nos ha malinterpretado. Este es un proyecto de los dos. Tenemos un plan claro. He traído incluso el cuaderno con los cálculos. Guarda ahora mismo esos papeles inútiles. Me interrumpió a gritos. Su ira parecía haber encontrado por fin la grieta por donde desbordarse. Se puso de pie de un salto, se puso las manos en las caderas y escupió los insultos más crueles que había estado reprimiendo desde el día que entré a esta familia. ¿Negocios? Vosotros solo sabéis destruir. Mi dinero me ha costado sangre, sudor y lágrimas. Lo guardo para cuando me enferme. No para tirarlo por la ventana financiando vuestras fantasías. Mírate al espejo. Llevas 3 años en esta casa, y ni siquiera has sabido parir un solo hijo. Esta familia tuvo la desgracia de meter a una mujer estéril como tú. Aún no has dado a luz, y ya quieres controlar el dinero, y ser la reina de esta casa. Eres una sanguijuela muerta de hambre que vive a costa de mi hijo. Si no te he echado a la calle, es por la enorme bondad de mi familia. ¿Y aún tienes la cara de venir a exigirme mi dinero? Sigue soñando. Cada palabra suya fue como una puñalada envenenada directa a mi dignidad. Sanguijuela. Estéril. Desgracia. Me quedé helada. Sentí como si una enorme roca me hubiera caído sobre el pecho, asfixiándome los pulmones. Mi dificultad para concebir era un dolor constante en mi corazón. Los médicos habían dicho que mi cuerpo estaba un poco débil, que necesitaba vitaminas y reducir el estrés, pero que de ninguna manera era infértil. Y aún así, ella fue lo bastante cruel como para usarlo como arma para pisotearme y humillarme frente a mi marido. La resignación se hizo pedazos dentro de mí. Una llama oscura y helada se encendió, incinerando cualquier noción de deber de nuera que había tratado de mantener durante 3 años. Me enderecé lentamente, abandonando la postura sumisa de hace un momento. Eché mi cabello hacia atrás y clavé mis ojos directamente en los ojos enfurecidos de Doña Rosa. Mi mirada en ese momento era tan fría y afilada que incluso ella retrocedió un segundo. ¿Ya ha terminado de hablar? Mi voz resonó en el salón, sin el más mínimo temblor, fría como una sentencia. Doña Rosa se quedó paralizada. Probablemente estaba acostumbrada a que yo siempre bajara la cabeza en silencio cada vez que me insultaba. Tartamudeó. ¿Qué? ¿Qué es esa actitud? Niñata. Solté una sonrisa sarcástica y mordaz como respuesta. La respeto porque es la madre de mi esposo. Pero mi respeto no es un trapo sucio para que usted lo pisotee. Dice que nuestros negocios son fantasías, que protege el dinero que ganó con sudor y sangre para su vejez. Entonces le pregunto. Esa noche que Lucía vino llorando un par de frases y usted le puso 80.000 euros en las manos sin pestañear, ¿a eso lo llama una inversión rentable? ¿Te atreves a ser tan insolente? El rostro de Doña Rosa pasó del rojo al morado oscuro. No esperaba que me atreviera a sacar el tema de su hija adorada para exponerla. Di un paso al frente, acorralándola con verdades desnudas. Usted tiró 80.000 euros para que Lucía pagara sus deudas con mafiosos y a eso le llama amor de madre. Pero cuando mi marido y yo nos partimos la espalda trabajando y le pedimos prestados 4.000 euros para un negocio honrado, con un plan y con intereses, nos llama sanguijuelas y ladrones de su dinero de vejez. Despierte de una vez.
Lucía le dio su dinero a los casinos clandestinos, no está haciendo ningún negocio. A ver si cuando usted se enferme, esa hija de oro le trae un vaso de agua, o si será esta sanguijuela estéril la que tendrá que pasar las noches cuidándola. Desgraciada, doña Rosa aulló como una fiera a la que le pisan la cola. La verdad que yo había destapado golpeaba directamente su falso orgullo y su podrido favoritismo. En un ataque de ira desenfrenada por las palabras directas de su nuera, perdió por completo el control. Se abalanzó sobre mí como una flecha. ¡Zasca! Una bofetada que me hizo ver las estrellas, aterrizó con furia sobre mi mejilla izquierda. La fuerza fue tal que mi cabeza se giró bruscamente. Mis oídos zumbaron y el olor a sangre inundó mi nariz al instante. Los 5 dedos de su mano dejaron una marca roja y ardiente sobre mi piel pálida. El salón cayó en un segundo de silencio mortal. El sonido de la lluvia en el porche pareció ser desgarrado por aquel estruendo. Me llevé la mano a la cara, y me limpié el rastro de sangre que brotaba de la comisura de mis labios. No me cubrí el rostro ni me derrumbé. Volteé la cabeza, con los ojos inyectados en sangre, y miré fijamente el rostro jadeante de aquella mujer malvada. Esta bofetada. Mascullé cada palabra. El volumen no era alto, pero estaba cargado de una crueldad aplastante. Considérela el pago total por haber dado a luz Y criado a mi marido. A partir de este momento, quédese con su dinero y hágale un altar. Abrácese a su dinero para seguir viviendo. Tú. Doña Rosa temblaba de pies a cabeza, señalándome a la cara con el dedo, con la boca abierta sin poder articular palabra. Al mismo tiempo, Diego golpeó violentamente la mesa y rugió. ¿Qué diablos estás haciendo? El rugido de Diego sonó como un trueno. No fue una intervención débil, ni su habitual tono pacificador. Fue la furia de un hombre honrado arrinconado contra la pared. Diego se interpuso frente a mí como una muralla impenetrable. Abrió los brazos, aislándome completamente del alcance de doña Rosa. Su respiración era agitada, su pecho subía y bajaba, y sus ojos, decididos y ardiendo de dolor, miraban directamente a su propia madre. Doña Rosa se sobresaltó y retrocedió un paso, algo asustada por la feroz reacción de su hijo, que siempre había tenido fama de pacífico y dócil. Intentó justificarse para salvar su autoridad. ¿Ves? ¿Lo ves? Tu mujer se atreve a subirse a mis barbas. Ha maldecido a tu hermana diciendo que es una ludópata. La golpeo para educarla, en lugar de los inútiles de sus padres. ¡Basta ya! Madre, la interrumpió Diego, con una voz cortante y fría como el hielo. No metas a mis suegros en esto. ¿En qué se equivoca María? Tú encubres a Lucía para que arruine a la familia. Le diste 80.000 euros para irse a apostar y no te dolió. Mi esposa y yo nunca te hemos pedido ni un céntimo. Hoy solo queríamos un préstamo de 4.000 euros para trabajar. Si no quieres dárnoslo, muy bien. Pero ¿con qué derecho humillas y golpeas a mi esposa? Hijo ingrato. Pones a tu mujer por encima de tu madre. Estás ciego para dejar que esta manipuladora te controle. Doña Rosa gritaba, golpeando las manos con histeria. Diego no se inmutó. Se giró para mirar mi mejilla hinchada y sangrante. Un inmenso dolor brilló en sus ojos. Luego volvió a mirar a su madre. Y con voz rasposa, dictó su sentencia inamovible. Escúchame bien. Madre. Golpear a mi mujer es golpearme a mí en la cara. Es pisotear mi dignidad como marido. Como tu hijo, ya he cumplido con mi deber. Pero a partir de hoy, mi mujer y yo saldremos adelante por nuestra cuenta. Nos vamos. No te molestaremos por ni un solo céntimo más. Quédate con todo tu patrimonio y repártelo con Lucía. Te lo digo claramente. A partir de ahora, nuestras cuentas están separadas. Cada uno asume su propio destino. Dicho esto, sin dejar que doña Rosa pudiera abrir la boca para reaccionar, Diego me agarró firmemente de la muñeca y me arrastró hacia las escaleras. Su mano era grande y áspera, pero me transmitió un calor extraordinario. En el punto culminante de la humillación y la amargura, me di cuenta de que no me había equivocado de hombre. Mi esposo era pobre, pero tenía algo que muchos hombres forrados de oro no tienen: el valor de proteger a su mujer. Entramos en nuestra pequeña habitación, sin decirnos una palabra. Diego sacó 2 viejas maletas de lona de debajo de la cama y arrojó nuestra ropa y objetos personales con prisa y determinación. No tomó nada de valor que perteneciera a la casa, solo nuestras pertenencias personales. A las 7 de la tarde la lluvia seguía cayendo a cántaros. Las gotas heladas nos azotaron la cara cuando Diego sacó su motocicleta cargada de equipaje por la puerta. Doña Rosa estaba de pie en el porche, su silueta dibujada contra la luz amarillenta. Con las manos en las caderas, nos señaló y maldijo.
Largaos. Largaos de mi vista. Si salís de esta casa, no volváis nunca a pedir limosna. No queréis comer aquí. Ya veremos cuántos días duráis tomando sopa de sobre en la calle. Sus insultos se perdieron en la cortina de lluvia. Diego aceleró, y la motocicleta se perdió en la espesa oscuridad de la noche. El agua de lluvia se mezcló con mis lágrimas, que resbalaban por mis mejillas, escociendo por la bofetada, pero sintiendo un alivio inusual. Nos fuimos con una profunda cicatriz sobre la frialdad de la sangre. Pero en lo profundo de mi corazón, sabía que esta noche no era el final. Esta noche era el comienzo de una metamorfosis. Me prometí a mí misma que, a cualquier precio, viviría la vida más brillante y con la cabeza bien alta. Para que aquellos que me pisotearon hoy tuvieran que mirarme desde abajo. La vieja motocicleta cortó la lluvia, y se detuvo frente a un bloque de apartamentos baratos en un callejón sinuoso a las afueras de la ciudad. El pequeño estudio tenía apenas 20 metros cuadrados. La pintura azul de las paredes estaba llena de manchas de humedad, y el fino techo de chapa metálica retumbaba bajo el diluvio. Diego tiró el equipaje empapado sobre las baldosas agrietadas, y se volvió para abrazarme con fuerza. Pero sus brazos eran el único lugar en el mundo donde me sentía a salvo. Siento mucho que tengas que pasar por esto. La voz de Diego se quebró, ahogada por el sonido de la lluvia. Negué con la cabeza, mis manos limpiaron el agua de su frente, y sonreí con frialdad. El sufrimiento físico desaparece cuando se seca el sudor, pero la humillación te corroe toda la vida, cariño. Irnos así fue lo mejor. Pero, ¿qué vamos a hacer mañana con los 4.000 euros del depósito? Mi pregunta nos devolvió a nuestra cruel realidad. Si mañana no entregábamos el depósito completo, ese negocio de oro puro caería en manos de otro, y nosotros seguiríamos atrapados en la miseria. Diego se quedó en silencio, mesándose el cabello con desesperación. Yo, después de una lucha interna, apreté los dientes, cogí el móvil y llamé a mis padres en mi pueblo natal. Siempre había sido una chica orgullosa que nunca quiso ser una carga para ellos. Pero ahora no tenía otra salida. Al otro lado de la línea, al escuchar mi voz ahogada en la noche lluviosa, mi madre entró en pánico. A la mañana siguiente, al amanecer, mis padres tomaron el primer autobús desde su pueblo a la ciudad. Traían consigo un viejo pañuelo de tela que contenía billetes de 50 y 100 euros cuidadosamente alisados, junto con su humilde cartilla de ahorros. Mi padre se lo entregó a Diego, y le dio unas palmadas en el hombro. Nosotros no gastamos mucho en el pueblo. Toma esto y salid adelante. Mientras haya salud y voluntad de trabajar, hasta las piedras se convierten en pan, hijo. No dejéis que la pobreza os quite la dignidad. Al sostener el fajo de billetes empapados del sudor de mis padres, se me hizo un nudo en la garganta. Pensando en los 80.000 euros que mi suegra había entregado tan a la ligera para que su hija los apostara, el odio me caló hasta los huesos. Juré solemnemente que multiplicaría el dinero que mis padres me habían prestado 100 o 1000 veces. Ese mismo día, oh Dolesino, pagamos el depósito para nuestro primer lote de mercancía. Desde ese momento, el pequeño estudio se convirtió en la forja de nuestra voluntad. Durante el día, me esforzaba en mi trabajo en el supermercado para mantener nuestros gastos de alimentación. A las 6 de la tarde, al terminar mi turno, engullía un plato de comida fría, encendía 2 potentes aros de luz, y me ponía a hacer transmisiones en directo en Internet para vender nuestros productos. Hola chicas. Mis productos son importados directamente, al mejor precio del mercado. Si alguna encuentra una falsificación, le devuelvo 10 veces su valor. Mi voz ronca no paraba desde la noche hasta las 2 de la madrugada. Vendía cada paquete de pañales, cada botella de gel de baño, cada freidora de aire. Hubo noches en que mi garganta estaba tan inflamada y sangrante que tragar saliva era como tragar cuchillos. Pero al ver cómo no paraban de entrar los pedidos en la pantalla, apretaba los dientes, me tragaba el dolor y seguía trabajando. Y Diego no se quedaba atrás. Trabajaba como una bestia. De día iba a sus clientes, y de noche clasificaba mercancía, empaquetaba, imprimía etiquetas de envío, y ponía cinta adhesiva tan rápido que se le llenaron de ampollas las yemas de los 10 dedos. De madrugada, antes de que se disipara la niebla, cargaba montañas de cajas en la motocicleta y las llevaba a la oficina de correos para enviarlas a todas las provincias. Vivíamos como polillas atraídas por la luz, intercambiando nuestra juventud por agotamiento extremo. El estudio olía a cartón, a plástico de burbujas y a sudor ácido. Hubo noches en que caíamos dormidos por el cansancio sobre las cajas de mercancía sin empaquetar, pero con una sonrisa en los labios porque el saldo de nuestra cuenta aumentaba cada día. La suerte nos acompañó.
sumada a mi habilidad para entender la psicología de los clientes. El flujo de dinero empezó a entrar a raudales. Las primeras deudas fueron pagadas escrupulosamente. El dinero empezó a multiplicarse, pero era un beneficio fruto del trabajo honrado. Mientras mi marido y yo cuidábamos cada céntimo con sudor y sangre, en el polo opuesto, mi adorada cuñada se precipitaba hacia un pozo sin fondo. Me enteré de estos escandalosos detalles mucho más tarde, por los rumores que circulaban entre los mafiosos y los jugadores de los casinos. Aquel día, Lucía se hizo con los 80.000 euros, el dinero de las tierras y el seguro de vejez de doña Rosa, con la promesa de pagar la deuda a sus amigos estafadores. Pero para alguien con la adicción al juego metida hasta la médula, el concepto de pagar deudas no existe. Lucía llevó el bolso lleno de cartillas de ahorro directamente al banco para retirarlo todo en efectivo. Al oler el dinero, se cegó. En lugar de volver a disculparse con su esposo, como había prometido, tomó un taxi y se dirigió a un casino clandestino escondido bajo la fachada de un lujoso resort en Marbella. Lucía entró con la actitud de una reina, vestido de seda de marca, bolso caro y 80.000 euros en efectivo apilados en fajos perfectos. El sonido de las fichas y el olor a perfume caro mezclado con puros de alta calidad despertaron al monstruo de la avaricia en su interior. Se dijo a sí misma que solo jugaría un par de manos. Duplicaría el dinero a 160.000 euros, pagaría su deuda y aún le quedaría un fondo secreto. Pero en el juego, la banca siempre gana. Las partidas amañadas fueron despojando a Lucía de todo su dinero en solo 3 días y 3 noches sin dormir. Con los ojos inyectados en sangre y el pelo grasiento, vio cómo los 80.000 euros de doña Rosa se evaporaban hasta no quedar nada. Lucía se quedó paralizada. El sudor frío le empapaba la espalda. Justo cuando estaba en el pánico más absoluto, apareció don Vicente. Don Vicente no era un matón tatuado cualquiera. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje de seda, que olía a perfume de madera de oud, y llevaba un Rolex con diamantes. Era el jefe de seguridad y el proxeneta de aquel casino, un viejo zorro infame especializado en cazar a mujeres ricas desesperadas por apostar. Al ver que Lucía era atractiva y llevaba la etiqueta de esposa de un hombre rico de una prestigiosa urbanización, supo lo jugosa que era la presa. Se acercó, le ofreció una copa de vino tinto oscuro, y le habló con voz profunda y seductora. Mala suerte en el amor. Buena suerte en el juego. Preciosa. Pero parece que hoy te falta suerte en ambas. No te entristezcas. Alguien tan hermosa como tú no debería desperdiciar su belleza llorando. ¿Cuánto necesitas? Yo te lo presto con un interés amistoso. Recuperas tu dinero y te vas a casa. Las palabras de don Vicente fueron como un salvavidas lanzado a una persona que se ahoga. El hechizo del dinero y la frustración de perder cegaron a Lucía. Entre palabras dulces y caricias, don Vicente la llevó a la cama. La convirtió en su amante para controlarla psicológicamente, y al mismo tiempo le dio fondos para que siguiera jugando. Lucía firmó pagaré sin siquiera mirar las tasas de interés usurero escritas en letras minúsculas en la esquina del papel. Se hundió en el barro, pidió prestados 40.000 euros y los perdió. Luego, otros 80.000, y también los perdió. Los intereses generaban más intereses, devorándose entre sí como un enjambre de gusanos. En poco más de un mes, gracias a las artimañas del casino y a los intereses de la mafia, la deuda total de Lucía ascendió a la colosal cifra de 200.000 euros. 200.000 euros. Una cantidad por la que se mataría a varias personas. Cuando don Vicente arrojó el grueso fajo de pagarés sobre la mesa de cristal y le dio unas palmaditas en la mejilla a Lucía, una bofetada suave pero llena de amenaza, ella por fin despertó. 200.000. Entre capital e intereses. Te doy 3 días para que vayas y le saques el dinero a tu maridito rico y me lo traigas. Si no, enviaré los pagarés y el video de nosotros en la cama directamente a su dormitorio. Elige, mi amor. La voz de don Vicente era fría como el hielo del invierno, muy diferente del amante cariñoso del día anterior. Lucía cayó de rodillas, temblando. Finalmente, la verdad salió a la luz. Carlos, el marido de Lucía, era un hombre que había construido su fortuna desde cero. Un veterano en los negocios de la región. Y para él, lo más importante no era el dinero, sino su reputación. La reputación era su vida, su crédito para firmar contratos. Y sin embargo, su esposa se había atrevido a arrastrar esa reputación por el fango. Comenzó con llamadas telefónicas extrañas a su empresa exigiendo el pago. Luego llegaron coronas de flores fúnebres a las puertas de la villa de Carlos.
El repugnante olor a estiércol y pintura roja brillante con las palabras Lucía, paga tu deuda de sangre aparecieron en el caro muro de piedra natural. Carlos enloqueció. No era un hombre ciego como doña Rosa. Inmediatamente pagó a un detective privado para investigar el paradero de su esposa durante el último mes. Solo tardó 2 días en recibir un grueso expediente con fotos claras, que arrojó directamente a la cara de Lucía cuando ella llegó arrastrándose a casa desde el casino, dispuesta a interpretar su papel de víctima enferma para pedirle dinero. Zasca. Una bofetada monumental, 100 veces más fuerte que la que doña Rosa me había dado a mí. Fue el regalo que Carlos le hizo a su querida esposa. Lucía cayó de bruces sobre la alfombra de terciopelo importada, y la comisura de sus labios sangró. «¡Maldita sea! ¿Te crees que soy imbécil?», rugió Carlos, con los ojos inyectados en la sangre rojiza de la humillación. Pateó la mesa de café de madera maciza. «Durante 2 años te he mantenido sin que te faltara un céntimo. Tu dinero para caprichos al mes es más de lo que mucha gente gana en un año. Y a mis espaldas te vas a entregarle el dinero a ese animal de don Vicente y traes a esta casa una deuda de 200.000 euros para pisotear el nombre de mi familia, ¿eh?». Lucía se cubrió el rostro y se arrastró presa del pánico para abrazarse a las piernas de Carlos. Volvió a usar su vieja táctica, las lágrimas de cocodrilo que tan bien le habían funcionado con doña Rosa. «Cariño, lo has malinterpretado. Fue un error. Me tendieron una trampa. Me drogaron. Te lo suplico. Sálvame esta vez. Paga mi deuda. Te juro que no volverá a pasar. Cierra tu sucia boca de una vez». Carlos dio un fuerte pisotón, apartando a Lucía. Este hombre era aterradoramente frío. Sacó del bolsillo interior de su traje un papel impreso y lo arrojó al suelo. «Los papeles del divorcio. Ya están firmados. No tienes derecho a reclamar ni un solo bien de esta casa, porque el patrimonio era mío antes del matrimonio. Y la deuda la contrajiste tú sola. Firma y lárgate de mi casa. A partir de este momento, me importa un rábano si te mueres en la cuneta». «Tú, ¿cómo puedes ser tan cruel?», gritó Lucía, arrastrándose por el suelo. «A pesar de todo, soy tu mujer. Si me dejas en la calle, la mafia me matará». Carlos sonrió con desdén. Una media sonrisa despiadada. «Que no te mate yo mismo ya es un acto de misericordia. Firma rápido, antes de que llame a la policía para que te arresten por robar documentos de la empresa para hipotecarlos, sin escapatoria». Bajo la mirada asesina de Carlos, Lucía tomó temblorosa el bolígrafo y firmó con su nombre el documento. Inmediatamente, Carlos hizo una señal. 2 fornidos guardias de seguridad irrumpieron en la sala. No le permitieron empacar su ropa cara ni sus bolsos de diseño. La agarraron del brazo, la levantaron como si fuera un saco de patatas y la arrastraron fuera de la casa. El cielo gris dejó caer una lluvia fuera de temporada. Lucía fue arrojada a la acera, cayendo de bruces en un charco. La verja de hierro forjado chapada en oro de la mansión se cerró de golpe con un estruendo metálico seco, encerrando toda la riqueza y la gloria de la que creía que disfrutaría toda la vida. Lucía se quedó sin nada. Sin dinero. Sin familia. Sin honor. Y con una deuda de 200.000 euros sobre su espalda esperando para tragarla viva. Como un perro acorralado que vuelve a morder a su dueño, la hija descarriada, sin tener a dónde ir, arrastró su cuerpo demacrado para parasitar a su madre. En aquella noche de tormenta, Lucía caminó descalza, completamente cubierta de barro y empapada, y llamó a la puerta de la casa adosada de doña Rosa. Cuando se abrió la puerta de hierro, al ver el estado destrozado y miserable de su hija de oro, doña Rosa soltó un grito desgarrador, como si le estuvieran arrancando las entrañas. Se apresuró a meter a Lucía en la casa, calentó agua, la bañó, y le sirvió un tazón de sopa caliente. Pero el calor maternal no duró mucho, porque a la mañana siguiente la tormenta golpeó a su puerta. Los secuaces de don Vicente no se andaban con juegos. Habían olido el rastro de su presa expulsada, y llegaron como un enjambre de moscas. 2 camionetas aparcaron frente a la casa de doña Rosa y empezaron a golpear violentamente la puerta de hierro. Arrojaron baldes de estiércol mezclado con aceite de motor y pintura roja contra las paredes y las ventanas de cristal. El olor a putrefacción inundó todo el callejón. «¿Dónde está Lucía? Escóndete bien. ¿Te crees que vas a escapar con los 200.000 del jefe? Si en media hora no das la cara, quemaremos esta casa hasta los cimientos». Los gritos de los matones tatuados maldiciendo escandalosamente aterrorizaron a los vecinos, que cerraron sus puertas a cal y canto. Doña Rosa se abrazó fuertemente a Lucía, ambas escondidas en un rincón oscuro de la habitación, pálidas como cadáveres. Doña Rosa balbuceó a su hija:
Dios mío. ¿Qué es esto? Te llevaste los 80.000 euros para pagar la deuda, ¿verdad? ¿De dónde salen ahora 200.000 euros, hija? Lucía sollozó a gritos, mesándose el cabello y repitiendo su vieja historia. Me engañaron, mamá. Me obligaron a firmar un préstamo con intereses de usura. Quieren matarme. Mamá, sálvame. Si no me salvas, me cortarán en pedazos. El favoritismo y el amor de madre ciego estaban tan arraigados en su sangre y en su carne que le hicieron perder la poca razón que le quedaba. No regañó a su hija ni una sola vez, sino que dirigió todo su resentimiento hacia el exterior. Temblando, se puso un sombrero viejo en la cabeza y abrió un poco la puerta para negociar con los cobradores. Pidió unos días de prórroga para conseguir el dinero. Y entonces, la mujer que nos había insultado a mi esposo y a mí llamándonos sanguijuelas que querían robar su dinero para la vejez cuando le pedimos 4.000 euros, destruyó con sus propias manos el patrimonio de toda su vida, para salvar a la hija que lo había arruinado todo. Primero llevó todas sus joyas a la casa de empeños, pendientes de perlas, su anillo de bodas desgastado, hasta un grueso collar de oro que había guardado celosamente para su lecho de muerte. Lo vendió todo a precio de saldo. Pero ese dinero era solo una gota en el océano comparado con la deuda de 200.000 euros, que aumentaba cada día. Los cobradores siguieron lanzando suciedad y amenazando con secuestrar a Lucía para llevarla al otro lado de la frontera y vender sus órganos. Aterrada hasta el extremo, doña Rosa tomó en secreto las escrituras de la casa y fue al banco para hipotecarla. Pero el problema era que la casa estaba en una zona apartada. La tasación del banco era baja y los trámites burocráticos eran lentos. Mientras tanto, los matones acechaban en la calle. El plazo había expirado. Desesperada, un intermediario organizado por los propios prestamistas apareció. Engañaron a doña Rosa para que vendiera la casa a un precio ridículo y así cancelar la deuda de inmediato. La imponente casa adosada, donde reposaban las reliquias de sus antepasados. El lugar que contenía toda su juventud y su falsa vanidad. Fue tasada forzosamente en exactamente 200.000 euros. La mano de doña Rosa temblaba violentamente cuando tomó el bolígrafo y firmó claramente el documento de traspaso de la propiedad. Cada trazo irregular era como un cuchillo cortando el corazón ciego de una madre. Apretó los dientes y se tragó las lágrimas, engañándose a sí misma pensando: bueno, al menos se pierde lo material y no a la persona. El dinero va y viene. Mientras estemos vivas, podemos recuperarlo. Lo importante es que Lucía se salve. El día que se mudaron, doña Rosa se quedó petrificada en el patio trasero, mirando hacia la casa vacía. Los matones les lanzaron unos cuantos cientos de euros como dinero para la mudanza y luego las expulsaron sin contemplaciones por la puerta principal, poniendo un candado nuevo en la reja. La verdad desnuda y dolorosa. Doña Rosa había vendido su sangre, su casa y hasta la memoria de sus ancestros solo para llenar el pozo sin fondo de las apuestas de su adorada hija. Pero un pozo sin fondo nunca se llena. Al dejar la amplia casa, doña Rosa y su hija terminaron a la deriva en un barrio marginal junto a un canal de aguas residuales maloliente de la ciudad. Con el poco dinero que le quedaba, alquiló una habitación de menos de 10 metros cuadrados. La pintura de las paredes se descascaraba, revelando manchas de moho verde. El techo de chapa estaba tan bajo que absorbía el calor sofocante del verano, convirtiendo la habitación en un horno. Cada vez que llovía, el agua de la alcantarilla se desbordaba, llenando todo de un olor nauseabundo. De ser una mujer acostumbrada a dar órdenes, que tenía dinero en el banco y que caminaba con la cabeza alta presumiendo de su yerno millonario, doña Rosa cayó al fondo de la sociedad. El impacto de perder su casa y sus bienes fue tan grande que envejeció visiblemente. Su cabello se volvió completamente blanco en solo un mes. Su espalda se encorvó y los ataques de tos la atormentaban durante las largas noches. Pero la verdadera tragedia no radicaba en la miseria física, sino en el desgaste espiritual. Viviendo en la miseria absoluta, la naturaleza egoísta de Lucía comenzó a revelarse de la manera más cruda y cruel posible. En lugar de arrepentirse y trabajar duro para mantener a su anciana madre y compensar sus pecados, Lucía se volvió holgazana y se quejaba de su destino. Se pasaba el día tumbada en una endeble cama de madera, navegando por el teléfono, quejándose del olor a moho de la habitación. La comida consistía en un potaje barato, un plato de verduras salteadas y unas rodajas de pan duro que doña Rosa preparaba con mucho esfuerzo. Lucía tomó el tenedor. Removió la comida. Frunció los labios con desdén. ¿Esto es comida para cerdos? ¿Acaso tenemos que comer estas sobras todos los días? ¿Sabes que en casa de Carlos yo solo comía marisco y jamón ibérico? Doña Rosa,
que estaba sirviendo un tazón de caldo claro. Al escuchar a su hija decir eso, tembló tanto que dejó caer el cazo sobre la mesa. La amargura se le subió a la garganta. No pudo aguantar más y le gritó: ¿Aún exiges comer marisco y jamón? Mira en qué nos hemos convertido. Tú nos arruinaste por 200.000 euros. Tuve que vender la casa de mi vida para salvarte. ¿Hasta cuándo quieres que te siga sirviendo, hija? No me eches en cara lo de la casa. Lucía arrojó violentamente el tenedor a la mesa. Clavó sus ojos desorbitados en la herida abierta de su madre. Tú vendiste la casa voluntariamente. No te puse un cuchillo en el cuello. Solo lo hiciste por tus propias apariencias, porque tenías miedo de que la gente supiera que tu hija engañaba a la gente por dinero. Si tanto te dolía el dinero, no habérmelo dado antes. ¿De qué te quejas ahora? Dios mío. ¿Cómo puedes decir algo así? Doña Rosa se llevó las manos al pecho, respirando con dificultad, sintiendo un dolor punzante en el corazón que se extendía por todo su cuerpo. Miró fijamente a la hija por la que había insultado y echado a la calle a su hijo mayor y a su nuera. Un arrepentimiento profundo, tardío y amargo la inundó. Te di a luz. Me quité el pan de la boca por ti. Y así es como me muerdes la mano ahora, hija mía. Cállate de una vez. Me haces un favor. Me duelen los oídos. Lucía se levantó de un salto. Pateó la silla de plástico. Se puso una chaqueta barata por encima. Y soltó con desprecio: Me voy de aquí para no verte. No me esperes para cenar. La puerta de madera podrida se cerró de un portazo, dejando a doña Rosa sola y desamparada en la habitación oscura, frente a la cena fría. Hundió la cara entre las rodillas, y sus sollozos secos rasgaron el silencio del pobre vecindario. Asediada por la enfermedad, sin siquiera tener a alguien que le diera un vaso de agua, comprendió la magnitud de su desgracia. Empezó a recordar a Diego, su hijo taciturno pero leal. Me recordó a mí, la nuera perspicaz a la que insultó llamándola sanguijuela. Pero la rueda del tiempo no gira hacia atrás. Sus decisiones la habían empujado a un callejón sin salida. Mientras doña Rosa y su hija se despedazaban en el fondo del pozo, en otro lugar, 3 largos años de tiempo nos habían forjado a mi marido y a mí, convirtiéndonos en personas completamente diferentes. Las semillas de sudor y lágrimas que sembramos en aquel estrecho estudio por fin habían florecido y dado sus frutos. 3 años no es mucho tiempo comparado con toda una vida. Pero para nosotros fue una metamorfosis espectacular, comprada con sangre, sudor y noches en vela agotando todas nuestras fuerzas. Si alguien me preguntara cuál fue el secreto del éxito, sonreiría y diría que fue la presión de la adversidad y el tener el orgullo aplastado hasta el límite. Cada vez que estaba exhausta y quería rendirme, recordaba la bofetada fulminante de doña Rosa, recordaba sus insultos sobre ser una sanguijuela pegada a mi marido, y la mirada despectiva de mi cuñada. Esos oscuros recuerdos eran como una dosis de adrenalina inyectada directamente en mis venas, obligándome a levantarme, a correr, a ganar dinero a toda costa. Después de un primer año de lucha en el pequeño estudio, nuestro negocio de importación comenzó a explotar. La demanda del mercado se disparó. Y junto a nuestra reputación de vender productos auténticos a precios competitivos, los clientes mayoristas de toda la región acudían a nuestro almacén sin parar. Pasamos de vender al por menor en directos de Internet a distribuir al por mayor en grandes cantidades. El modesto estudio de 15 metros cuadrados fue reemplazado por un almacén principal de más de 300 metros cuadrados, situado en una gran avenida. Diego renunció por completo a su trabajo de representante de ventas por su sueldo mísero para encargarse de la gestión del almacén y la logística para mí. Contratamos a casi 10 empleados para empaquetar, y el dinero empezó a entrar a raudales en nuestras cuentas. Los días de sufrimiento iban quedando atrás. Las cenas de pan duro con aceite y las sopas de sobre apresuradas a medianoche fueron reemplazadas por comidas completas y decentes. Pero no gastábamos el dinero a lo loco. Cada céntimo de beneficio lo calculaba cuidadosamente, lo reinvertía y lo guardaba en el banco. Siempre he pensado que solo los nuevos ricos necesitan presumir por fuera, mientras que los verdaderos empresarios saben que lo que importa es tener activos rentables. Y entonces llegó el gran día. Exactamente 3 años después de aquella tormenta en la que fuimos arrojados a la calle, mi esposo y yo entramos de la mano a una notaría. Era un brillante día de principios de otoño, bañado por el sol. Habíamos decidido comprar un terreno de 120 metros cuadrados, un cuadrado perfecto en la urbanización más próspera de la ciudad. El valor del terreno en ese momento alcanzaba casi los 400.000 euros, una cifra que en el pasado ni en sueños habría imaginado. Lo pagamos en efectivo, con el dinero que nosotros mismos habíamos ganado, sin pedir prestado ni un céntimo a nadie. Estaba sentada en la cómoda silla de la notaría,
viendo a Diego firmar cuidadosamente con el bolígrafo el contrato de compraventa. Sus manos aún tenían los callos ásperos de los días en que repartía mercancía bajo el sol y la lluvia. Pero en ese momento emanaban firmeza y poder, cuando el notario estampó el sello rojo en el papel, confirmando oficialmente que éramos los propietarios legales del terreno. El corazón me dio un vuelco. Diego sostuvo las escrituras temblando. Se volvió para mirarme. Y los ojos de ese hombre de 30 años de repente se enrojecieron y se llenaron de lágrimas. Cariño. Lo logramos. Ya tenemos nuestro propio terreno. La voz de Diego se quebró en su garganta. Me abrazó en medio de la oficina llena de gente. Escondí mi rostro en su ancho hombro. Y mis lágrimas también fluyeron profusamente. Las lágrimas de amargura y resentimiento contenidas durante 3 largos años se liberaron ahora en forma de una felicidad extrema. Recordé la noche fría y lluviosa en que subimos a la moto con las viejas maletas, sin un lugar donde ir. Recordé el préstamo de 4.000 euros de mis padres. Los billetes alisados con amor. Toda esa amargura se había cristalizado en el brillante documento oficial que ahora teníamos en nuestras manos. Al salir de la notaría, levanté la cara hacia el cielo azul, y la brisa de otoño alborotó mi cabello. Respiré hondo, sintiendo el aroma del éxito, de la libertad y del orgullo. Esta vida es muy justa. El destino no te quita todo. Cuando te empujan al fango, si no permites convertirte en fango, germinarás como un árbol que se alza hacia la luz del sol. Habíamos vencido a la miseria. Vencido incluso las crueles maldiciones de una suegra parcial. Pero este terreno era solo el principio. Iba a construir allí el imperio más imponente posible para que aquellos que alguna vez me despreciaron tuvieran que mirarme desde abajo para siempre, con remordimiento y envidia. Una vez tuvimos el terreno, empezamos inmediatamente la construcción de nuestro hogar. Fiel a mi naturaleza, si hago algo, lo hago a lo grande. No construimos una casa cualquiera, sino que contratamos a un equipo de arquitectos para diseñar una lujosa villa de 3 plantas en estilo neoclásico. Durante los 6 meses de construcción, mi esposo y yo nos dividimos las tareas. Diego gestionaba el almacén y el negocio, mientras que yo supervisaba directamente a los obreros en la obra, desde los cimientos hasta el tejado. Cada ladrillo, cada saco de cemento, cada barra de acero fue revisado y seleccionado personalmente por mí para garantizar la mejor calidad. La casa se erguía imponente, destacando entre el nuevo desarrollo urbanístico. El exterior estaba pintado de un elegante blanco crema, con balcones de hierro forjado chapados en bronce. Y la puerta principal fundida en una sola pieza sólida parecía un pequeño castillo. En el interior no escatimé en gastos y compré los muebles más caros como recompensa por los años de sacrificio. Todos los suelos se pavimentaron con madera roja brillante. Los muebles del salón eran de madera de nogal maciza y delicadamente tallada. Y del techo colgaba una lámpara de araña de cristal importado que deslumbraba. La cocina, el lugar donde alguna vez lloré sobre un plato de comida barata, estaba equipada con armarios inteligentes, encimeras de cuarzo relucientes, y los electrodomésticos más modernos. Cada rincón de la casa destilaba el aroma del dinero, el aroma del éxito total. El día de la mudanza, decidí organizar una gran fiesta de inauguración, no para presumir de manera vulgar, sino como un rito de purificación, para limpiar toda la suciedad y la humillación del pasado. Escribí personalmente la lista de invitados. Era una lista muy exclusiva de unas 50 personas. Eran nuestros socios comerciales más confiables que nos habían apoyado desde los primeros días. Eran los amigos cercanos de Diego que nos ayudaron cuando se nos averiaba la moto o se retrasaba un pedido. Y por supuesto, el lugar de honor. La mesa principal en el centro del radiante salón estaba reservada para mis padres y mi familia. Las elegantes invitaciones con letras doradas fueron enviadas. Pero no escribí ni una sola línea, ni envié un solo mensaje a la dirección del barrio marginal de Doña Rosa y Lucía. Para mí, la ruptura de hace 3 años había sido un corte limpio y definitivo. Ellos me habían tratado como a una extraña. Nos habían echado a la calle. Así que no había lugar en nuestra gloria para que esos oportunistas vinieran a aprovecharse. La mañana de la fiesta, el clima era perfecto. Se prepararon mesas llenas de manjares exquisitos cocinados por chefs profesionales en el patio trasero. El aroma del marisco, de la carne asada y del vino tinto de alta calidad se mezclaba, creando una atmósfera cálida y sumamente lujosa. Cuando el taxi de mis padres aparcó frente a la puerta, Diego salió corriendo a abrirles para darles la bienvenida. Mis padres, vestidos con sus mejores ropas, bajaron del coche y se quedaron boquiabiertos, asombrados al ver la majestuosa propiedad de sus hijos.
Mi padre, un campesino que se había pasado la vida trabajando la tierra, acarició tímidamente la columna de mármol del porche, con los ojos llorosos. Gracias a Dios. Habéis construido todo esto. Ahora, si me muero, lo haré en paz, hija mía. Me abracé al brazo delgado de mi madre y sonreí con fuerza. Ese pañuelo con billetes y tu libreta de ahorros nos salvaron la vida. Hoy, por favor, sentaos en la mesa principal para que podamos atenderos como os merecéis. La fiesta comenzó. El tintineo de las copas, las risas y las felicitaciones resonaron en toda la primera planta. Todos admiraban nuestro afán de superación. Diego, vestido con una impecable camisa blanca, pantalones a medida y el pelo peinado hacia atrás con gomina, lucía elegante y majestuoso, muy diferente al frágil y callado vendedor del pasado. Iba de mesa en mesa brindando con vino de Rioja. Una sonrisa de orgullo adornaba su rostro. Yo estaba a su lado, con un vestido de seda de diseñador y un collar de diamantes resplandeciente. El orgullo de una mujer que había subido desde el fondo del abismo se percibía en cada uno de mis gestos y miradas, pero la vida está llena de ironías. Cuando la fiesta estaba en su mejor momento, cuando la suave música llenaba el espacio, un chirrido estridente proveniente de la puerta principal rompió el ambiente. Los invitados no deseados, trayendo consigo el pasado podrido y ridículo, habían aparecido para arruinar mi ceremonia de purificación. Las risas en el salón se silenciaron de repente. Algunos invitados miraron con curiosidad hacia la puerta abierta de par en par. Yo estaba levantando mi copa de vino con una socia cuando mi párpado tembló. Un mal presentimiento cruzó por mi mente. Me giré lentamente. Justo en el umbral, bajo la deslumbrante luz de la lámpara de cristal, dos figuras inquietantemente familiares estaban asomándose. Eran doña Rosa y Lucía. 3 años sin vernos. La devastación de la pobreza y las deudas era evidente en cada rasgo de sus caras. Aunque madre e hija habían intentado ponerse la ropa más decente que tenían para ocultar su miseria, bajo mi mirada fría e incisiva no podían esconderla. Doña Rosa llevaba una vieja chaqueta color burdeos con los bordes deshilachados. Estaba encorvada, delgada y enfermiza. Su rostro lleno de arrugas y hundido, y sus ojos opacos miraban nerviosamente a su alrededor. En cuanto a Lucía, la señorita acostumbrada a marcas de lujo, ahora llevaba un vestido de encaje barato y chillón. Su cabello teñido de rubio estaba estropeado, mostrando sus raíces negras y descuidadas. En la mano, doña Rosa sostenía torpemente una cesta de fruta envuelta en plástico rojo descolorido, que contenía unas cuantas manzanas marchitas y plátanos verdes. Su aparición fue tan fuera de lugar y tan absurda que toda la atmósfera lujosa de la fiesta se congeló. Sin esperar a que nadie las recibiera y sin ser invitadas, doña Rosa agarró a Lucía de la mano y entró descaradamente en el salón como si fuera su propia casa. Forzó una sonrisa falsa en su rostro marcado por el sufrimiento. Habló con una voz chillona y tan dulce que daba asco. ¡Ay, qué casa tan preciosa! ¡Qué maravilla! ¡Qué talento tienen el hijo y la nuera de mamá! Enhorabuena por la casa nueva, mis niños. Dicho esto, se apresuró a dejar la barata cesta de fruta marchita sobre la costosa mesa de mármol del centro, ignorando por completo las miradas atónitas de los invitados. Lucía no se quedó atrás. Se apartó el pelo estropeado de la cara y caminó contoneándose. Abrió su boca mentirosa, sonriendo ampliamente como si nunca hubiera existido una separación ni los crueles insultos del pasado. Hola, hermano Diego. Hola, María. Vaya, habéis construido una casa que parece un palacio. Y lo escondisteis tan bien que no le avisasteis ni a mamá ni a mí para venir a ayudar a limpiar. Menos mal que unas viejas vecinas nos lo contaron para que pudiéramos venir a celebrarlo. Su desvergüenza fue como un jarro de agua fría arrojado sobre mi calma. Esbocé una sonrisa de desprecio. Me crucé de brazos y me quedé inmóvil. Mis fríos ojos escanearon a ambas, que fingían torpemente una familiaridad postiza. Pensaban que el paso de 3 años, y decir mamá y hermana, podía borrar la bofetada sangrante, o la noche de tormenta en la que nos echaron a la calle sin nada. Pensaban que porque habíamos levantado esta fortuna era fácil para ellas llegar y chuparnos la sangre. El ambiente en la habitación era tenso. Mis padres, en la mesa principal, palidecieron y soltaron los cubiertos. Los antiguos vecinos y los amigos cercanos de Diego, que conocían de sobra la historia de cómo la madre echó a su hijo y vendió una casa de 200.000 euros por culpa de las deudas de juego de la hija, empezaron a murmurar y señalar con miradas afiladas como agujas hacia doña Rosa y Lucía. Diego sostenía una copa de vino.
Sus manos se apretaron tanto que los nudillos se le pusieron blancos. La sonrisa en sus labios se desvaneció, reemplazada por un rostro frío como el hielo. Estuvo a punto de hablar, pero doña Rosa se dio una palmada en el muslo y, para evadir el asfixiante silencio, lanzó un discurso patético e hilarante. Diego se ve tan maduro ahora. Es un verdadero hombre. El orgullo de mamá. A ver. ¿Dónde está mi nuera? Tráeme un par de platos y cubiertos para Lucía y para mí. Nos sentaremos en la mesa principal con mis consuegros. Venimos secas del viaje, y oler esta comida hace que se me haga la boca agua. Mientras hablaba, sacó una silla y se dispuso a sentarse con naturalidad justo al lado de mi madre. Lucía miraba con voracidad la mesa llena de langostas, mariscos y carne asada. Tragó saliva sonoramente y agarró una servilleta para limpiarse las manos, lista para unirse al festín. Su falta de vergüenza había alcanzado el nivel supremo. Incliné levemente la cabeza, pero no moví ni un músculo para ir a buscarles platos como ordenaba. Solo me quedé allí, con la actitud más fría y calculadora de quien controla el juego, dejándoles el escenario libre para que continuaran con su actuación cómica. Quería ver hasta dónde planeaban extender sus sucios tentáculos de avaricia, y desde luego que no me decepcionaron. Al ver que me quedaba como una estatua, con una mirada gélida y sin ninguna intención de servirla, doña Rosa vaciló. Retiró torpemente la mano del respaldo de la silla, y su falsa sonrisa tembló un momento, pero la encubrió inmediatamente con su inagotable descaro. Para salir del paso, se giró hacia Lucía y le guiñó un ojo. Como si hubiera captado la señal, Lucía soltó la servilleta y empezó a pasearse por el salón como si estuviera tasando la propiedad. Pasó sus dedos con el esmalte descascarillado por el borde del sofá de piel, tocando cada detalle. Luego miró la lámpara de cristal y chasqueó la lengua de forma exagerada. Madre mía, os habéis gastado una fortuna, ¿verdad? Todo esto de primera calidad. ¿Tenéis montañas de dinero? Pero, os digo una cosa. Lucía se giró rápidamente, levantando la barbilla hacia nosotros con una desvergüenza insoportable. Esta casa es inmensa, 3 plantas gigantes. ¿Y solo vais a vivir vosotros dos? ¡Qué desperdicio! Y por las noches tiene que ser muy solitaria. Como dice el dicho, unos comen hasta reventar, y otros no tienen ni para pan. Al escuchar el comentario provocador de su hija, doña Rosa se unió inmediatamente al juego. Caminó con las manos a la espalda, con el aire arrogante de una reina madre inspeccionando su palacio, y comenzó a exponer su plan de robo a plena luz del día. Se dirigió directamente a la puerta de la habitación de invitados de la planta baja. La abrió de par en par y asomó la cabeza. Al ver el interior con una cama cómoda y aire acondicionado, le brillaron los ojos como si hubiera encontrado oro. Tiene razón Lucía. Una casa tan grande vacía es un pecado. Doña Rosa se dio la vuelta, aplaudió una vez y decretó en voz alta. Haremos esto. Estoy mayor, me duelen las articulaciones y no puedo subir escaleras. Me mudaré a esta habitación de la planta baja. Es más cómodo y podré ayudar a mi nuera en la cocina. Hizo una pausa y levantó la vista, señalando hacia las escaleras que llevaban al segundo piso. Y la pobre Lucía. Acaba de divorciarse, y unos estafadores le quitaron todo su dinero. Está muy inestable emocionalmente. Tiene una depresión severa. Arriba hay varias habitaciones vacías. Dadle una grande y bien ventilada para que se recupere. Los hermanos deben apoyarse cuando las cosas van mal. La sangre tira. Todo el salón cayó en un silencio sepulcral. Cerca de 50 personas soltaron sus cubiertos. Miraban a doña Rosa y a Lucía como si fueran extraterrestres. Nadie podía creer que existiera gente con tan poca dignidad en este mundo. Hace 3 años, ella le lanzó 80.000 euros a su hija para que los quemara en un casino, y echó a patadas a la calle a su hijo mayor y a su nuera. Y ahora, cuando su hijo acababa de construir una fortuna con sudor y lágrimas, ella se arrastraba de vuelta, fingiendo que no había pasado nada, declarando que se iba a mudar allí con su hija, que tenía una deuda de 200.000 euros y que pretendía vivir del cuento. Un descaro que superaba la imaginación de cualquiera. Yo seguía de pie, con los brazos cruzados, una sonrisa torcida, amarga y desdeñosa en mis labios. ¿Ayudar en la cocina? ¿Inestable emocionalmente? Estas excusas baratas me daban náuseas. Querían usar la excusa de la familia y la presión social para obligarnos a tragar saliva y aceptar a estas 2 bombas de relojería bajo nuestro techo. No me molesté en abrir la boca. Discutir con esta clase de personas solo ensuciaría mi vocabulario. Mi mirada se desvió lentamente hacia Diego.
Mi esposo estaba plantado en el centro del salón. Su rostro antes pálido se había vuelto intensamente rojo. Las venas de su frente palpitaban. Había soportado la humillación durante 3 años, tragándose la sangre para demostrarle a su madre quién era el verdadero hijo de valor. Pero la cruda realidad estaba ante sus ojos. Para ella, él siempre sería un simple pozo del cual sacar agua para servir a esa hija malcriada. Retrocedí medio paso, dejándole todo el espacio a Diego. Había llegado el momento de que el hombre de la casa tomara la palabra, de que cortara esos asquerosos tentáculos de una vez por todas. Plaf. Diego plantó con fuerza su copa de vino sobre la mesa de mármol. El sonido seco destrozó el silencio asfixiante de la habitación. La paciencia de un hombre llevado al límite se había agotado. Caminó con pasos largos y firmes, interponiéndose directamente frente a la puerta de la habitación que doña Rosa acababa de adjudicarse. Su espalda recta y sus anchos hombros bloqueaban por completo la vista de la mujer. Su rostro estaba helado y cruel como un iceberg, sin dejar ni rastro de calidez filial. ¿Has terminado de hablar? La voz de Diego sonó grave y clara, cada palabra triturada entre sus dientes. Doña Rosa se sobresaltó y retrocedió un paso. La sonrisa fingida se congeló en su rostro. Tartamudeó. Bueno, lo estoy hablando. Como familia que somos. Aquí no hay familia, ni nada que tengas que debatir. Diego la interrumpió de golpe, alzando la voz bruscamente, fuerte y cortante. Señaló al brillante suelo de la casa. Esta casa, cada ladrillo y cada grano de arena, se levantó con la sangre, el sudor y las lágrimas de mi esposa y mías. Cuando éramos pobres y miserables y te pedimos 4.000 euros, llamaste a mi esposa sanguijuela. Le diste una bofetada que le hizo sangrar. Nos echaste a la calle en una noche de tormenta. ¿Te acuerdas? Lucía, al ver la situación, corrió fingiendo lloriquear, actuando como la víctima. Vamos, hermano Diego, eso pasó hace mucho. ¿Por qué guardas rencor? Fui tonta. Y mamá estaba enfadada y actuó sin pensar. Ahora eres rico. Como hermano mayor deberías ser indulgente con nosotras. Tú cállate la boca. Diego se giró bruscamente y la fulminó con la mirada, como si quisiera devorarla viva, haciendo que retrocediera asustada. Engañaste a tu marido. Cogiste 200.000 euros y se los regalaste a la mafia de los casinos. Obligaste a tu propia madre a vender la casa familiar, el hogar de nuestros abuelos, para pagar tus deudas. Un parásito que destruye a su familia como tú no tiene derecho a abrir la boca para llamarme hermano. Hubo exclamaciones de asombro por todo el salón. Los murmullos de crítica de los invitados comenzaron a sonar como un enjambre, afilados como agujas clavándose en doña Rosa y en Lucía. Dios mío. ¿Vender la casa familiar para pagar deudas de juego de la hija? ¿Qué clase de madre echa a su hijo para proteger a una escoria? Y ahora que el hijo es rico, vienen arrastrándose. ¡Qué desvergüenza! Abofeteó a la nuera. Y ahora viene a que le den de comer. Los comentarios expusieron por completo la máscara de hipocresía de doña Rosa. Su rostro pasó del rojo a una palidez enfermiza, y luego a morado. Al ver que sus palabras dulces no funcionaban, recurrió a su viejo truco de montar una escena. Se tiró al suelo, golpeando la madera con las manos. Lloraba desconsoladamente, aullando: «¡Ay, vecinos, mírenlo! El hijo que parí y crié con mi sudor, ahora que tiene casa y coche, rechaza a su vieja madre. La va a dejar morir en la calle. Todo por escuchar a esa manipuladora de su mujer. Eres un ingrato. Que Dios te castigue». La carta de la piedad filial, el arma definitiva de las suegras tóxicas, la jugó en un intento desesperado por buscar la compasión de la multitud. Pero, por desgracia para ella, esto no era un barrio ignorante. Las personas allí presentes eran gente decente que conocía bien la historia. Di un paso al frente, poniéndome al lado de mi esposo. Miré a la mujer que se revolcaba en el suelo, y solté una frase fulminante con frialdad. La deuda de gratitud filial que mi marido le debía se la pagó por completo con la bofetada que me dio hace 3 años. Usted no dudó en vender una casa de 200.000 euros para salvar a Lucía. Así que ahora vaya a pedirle a ella que la cuide. Esta tierra no tolera a las personas desagradecidas. Diego dio un paso adelante, señaló hacia la gran verja que estaba abierta de par en par y arrojó el último jarro de agua fría. Ya habéis dado la enhorabuena y ya habéis visto la casa. Ahora, por favor, váyanse. Aquí no hay escenario para sus teatros. Largaos de mi casa ahora mismo. Ese largaos resonó profundo y definitivo, como un hachazo cortando cualquier falso vínculo de cariño. Doña Rosa dejó de gritar. Miró a su hijo.
Sus ojos, llenos de resentimiento, también reflejaban la impactante comprensión de que el Diego dócil del pasado estaba completamente muerto. Bajo el peso de decenas de miradas de desprecio y burla, sintió la más profunda humillación. Al darse cuenta de que no había nada más que rascar, se levantó tambaleándose. Agarró de la muñeca a una temblorosa Lucía y la arrastró hacia la puerta. Las dos figuras miserables salieron en silencio por la reluciente puerta de hierro forjado y desaparecieron en la oscuridad de la calle iluminada por las farolas. Dejaron tras de sí un resentimiento infinito. Pero este no era el final. Cuando la desesperación y la codicia se combinan, los verdaderos demonios despiertan. El siguiente giro en las vidas de Lucía y Doña Rosa sería más sangriento de lo que nadie podría haber imaginado. Esa noche, al regresar a la miserable habitación alquilada que apestaba a humedad y aguas residuales tras la lluvia, el brutal contraste entre aquel agujero y la deslumbrante mansión de mi esposo fue como arrojar una cerilla a un montón de paja seca en la cabeza de Lucía. Furiosa, pateó un viejo ventilador roto que traqueteaba ruidosamente. Se mesó el cabello alborotado y gritó: ¿Lo has visto, mamá? ¿Has visto a tu precioso hijo? Él en un palacio de 3 pisos, bebiendo vino y comiendo langosta. Y a nosotras nos deja pudrirnos en este basurero. Es tu culpa. ¿Por qué tuviste que insultarle? ¿Para qué le diste una bofetada a su mujer? Ahora nos odia y no nos da ni un maldito céntimo. Doña Rosa, agotada, se desplomó en el borde de la vieja cama de madera, que crujió bajo su peso. Llevó su delgada mano a su dolorido pecho y jadeó. ¿Y todavía tienes la cara de echarme la culpa? ¿Quién fue la que quemó la casa de 200.000 euros en los casinos? Me arruinaste. ¿Y ahora me culpas a mí? Madre e hija volvieron a su habitual ritual de atacarse mutuamente. Pero, con el estómago vacío y sin un céntimo, los insultos no eran más que ruidos impotentes entre esas 4 paredes. Frustrada, Lucía salió al oscuro callejón a fumar. Justo en ese momento, un todoterreno sub negro se detuvo en la entrada del callejón. La ventana bajó lentamente, dejando escapar aire frío acondicionado y el olor a puros habanos de alta calidad. Asomó una cara llena de marcas y de mirada cruel. Era don Vicente. Lucía dio un respingo y el cigarrillo se le cayó de las manos a un charco. La pesadilla de la deuda y las palizas la hizo temblar, preparándose para salir corriendo. Pero la voz profunda y siniestra de don Vicente la clavó en el sitio. ¿A dónde vas, preciosa? Con esa cara. Seguro que vienes de mendigarle a tu ex o a ese fracasado de tu hermano mayor. Lucía se quedó paralizada, más pálida que un fantasma. Don Vicente. Se lo ruego. Deme unos días más de plazo. Estoy buscando la manera de sacarles dinero a mis abuelos maternos. Don Vicente sonrió con desdén. Abrió la puerta y se bajó. Apagó el cigarrillo que Lucía había dejado caer pisándolo con sus caros zapatos de piel de cocodrilo, se acercó y le dio unas suaves palmaditas en las mejillas hundidas. Sé que te has quedado sin opciones. Pero te tengo aprecio. No quiero destruir a una belleza como tú. Tengo una salida para ti. Trabajo fácil. Dinero rápido. Si tienes agallas para hacerlo, no solo saldarás tu deuda, sino que tendrás dinero para comprar un chalet, un cochazo, y pisotear a todos los que te desprecian. Los ojos de Lucía se iluminaron con avaricia. ¿Qué? ¿Qué trabajo es? Si hay dinero, haré lo que me pida. Don Vicente se inclinó y le susurró al oído las palabras del diablo. Mi red necesita mano de obra para enviarla por la frontera de los Pirineos hacia unos casinos online ilegales al otro lado. Tu trabajo es usar tu pico de oro para engañar. Digo, compremamen. Digo, convencer a conocidos para que se vayan allí a trabajar. Por cada cabeza que cruce la frontera, te daré 8.000 euros de comisión. Con 25 personas haces 200.000. Rápido y en efectivo. Lucía se quedó de piedra. No era una niña tonta. Sabía perfectamente que los trabajos en casinos online al otro lado de la frontera eran el infierno en la tierra. Eran redes de trata de personas y esclavitud, donde encerraban a la gente, la obligaban a estafar por internet, los electrocutaban y golpeaban. Si no cumplían los objetivos, les extraían los órganos. Vender a una persona a esa red era enviarla a la muerte. Pero la imagen de mi marido y yo, resplandecientes en la mansión, las miradas de desprecio de los invitados y la miseria que la carcomía por dentro, eclipsaron cualquier rastro de humanidad que le quedara. Lucía se mordió el labio hasta hacerlo sangrar. ¿8.000 euros por persona?
¿En serio? ¿Don Vicente? ¿Cualquier persona? Cualquiera. Mientras respire y pueda caminar. Don Vicente sonrió maliciosamente. Sacó de su traje un fajo de billetes de 500 euros crujientes, con ese olor a tinta fresca, y se lo metió directamente en el escote de Lucía. Estos son 2000 euros de adelanto para gastos. Cómprate ropa de ejecutiva. Alquila un buen coche. Y ve a deslumbrar a los incautos. Recuerda, tienes exactamente un mes. Con el fajo de dinero en la mano, el monstruo dentro de Lucía quedó libre de sus cadenas. Había emprendido el camino del crimen, cavando la tumba de su propia y podrida conciencia. Con el dinero como cebo, Lucía cambió de aspecto. Fue a la peluquería. Se vistió con trajes de ejecutiva. Compró un bolso de imitación de piel de cocodrilo. Alquiló un coche de lujo. Y recorrió pueblos empobrecidos. Su guión era meticuloso. Se hacía pasar por la directora de recursos humanos de una corporación internacional que reclutaba personal para casinos legales en el extranjero con un sueldo inicial de 1.600 euros al mes, alojamiento y comida incluidos. Sin requerir titulación. Con su elocuencia y su reputación pasada de esposa de hombre rico, no le costó aprovecharse de la avaricia y la ingenuidad de parientes lejanos o antiguos compañeros de clase desempleados del pueblo. En el primer viaje, cruzó con éxito a 3 jóvenes por la frontera. Esa misma noche, los matones de don Vicente le transfirieron 24.000 euros a su cuenta. Al ver lo fácil que era hacer dinero, Lucía se cegó por completo y engañó a más personas en viajes posteriores. Su deuda se redujo a la mitad. Y comenzó a gastar descaradamente en artículos de marca y restaurantes caros para compensar el tiempo que había pasado en la miseria. Pero las mentiras tienen las patas muy cortas. Las familias de los desaparecidos empezaron a sospechar al no poder contactarlos por teléfono, y fueron a buscar a Lucía a la habitación de alquiler exigiendo explicaciones. Al mismo tiempo, don Vicente la presionaba sin piedad, amenazando con cortarle una mano si no cumplía la cuota del mes. La red de conocidos y familiares se había agotado. Lucía estaba arrinconada, presa del pánico como un animal en una trampa. Y entonces, en una noche de lluvia incesante, los ojos inyectados en sangre de Lucía se posaron en la cama de madera en la esquina de la habitación. Doña Rosa estaba acurrucada, tosiendo roncamente de forma convulsiva. Su propia madre, envejecida y enferma, la misma mujer que lo había vendido todo, hasta la casa de 200.000 euros, para salvarla de la mafia. Para cualquier persona normal, ella era la mujer que le había dado la vida y debía cuidarla. Pero a los ojos inyectados en sangre por la comisión de los 8.000 euros, doña Rosa no era más que una cabeza, una mercancía andante que podía saciar la sed de sangre de don Vicente. Cualquiera, mientras respire y pueda caminar. Las palabras de don Vicente resonaron en su cabeza. Lucía tragó saliva. Se acercó a la cama y transformó su rostro en una sonrisa compasiva y atenta que daba escalofríos. Se sentó en el borde de la cama. Acarició el pecho de su madre y dijo con voz suave: «Mamá, estás tosiendo mucho. Mañana te llevaré al médico para que te revisen, ¿vale?» Doña Rosa dejó de toser. Abrió sus ojos empañados y miró sorprendida a su hija, que hasta ahora solo la insultaba y exigía cosas. Ahora, de repente, se mostraba filial. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿De dónde vas a sacar el dinero?» «Ir al médico es caro, hija». Lucía sacó de su bolso un fajo de billetes, unos 400 euros, y se lo puso en la mano a su madre, con voz tan dulce como la miel. «Tranquila, mamá. Últimamente me va muy bien en el trabajo. Ahora soy directora de recursos humanos de una gran empresa en la frontera. La semana que viene tengo que subir a firmar un contrato. ¿Por qué no vienes conmigo? El aire puro de la montaña te vendrá bien. Y te cruzaré al otro lado de la frontera en los Pirineos para comprar hierbas medicinales. Te hará bien a los pulmones. Ven a cambiar de aires unos días, yo pago todo». Al escuchar las dulces palabras de su hija, doña Rosa se aferró a ellas como un náufrago a una tabla. No tenía ni idea de que esos viajes a la frontera eran billetes de ida directos al infierno. Solo pensaba que su hija por fin había sentado cabeza y empezaba a quererla. La semilla del mal que ella había alimentado durante tanto tiempo regresaba para morderle el cuello con el acto de traición más cruel posible: vender su propia sangre. Doña Rosa sintió frenéticamente, llorando de felicidad. Se levantó torpemente, abrió el armario de plástico y empacó su ropa vieja y gastada en una bolsa de lona. No sabía que estaba preparando el equipaje final para el viaje fatídico que acabaría con su vida.
La noche cayó sobre el área de la frontera de los Pirineos, fría y cubierta de una densa niebla. El viento helado de la montaña silbaba a través de los árboles. Lucía, vistiendo una chaqueta negra con la capucha puesta y botas de goma, lideraba a un grupo de unas 5 personas por un sendero estrecho y resbaladizo, escondiéndose bajo la espesura del bosque. Detrás de ella iban los rostros asustados y exhaustos de jóvenes de la ciudad que habían sido engañados con promesas de trabajos fáciles. Al final de la fila, doña Rosa arrastraba los pies, sosteniendo la bolsa de lona, jadeando pesadamente. «Daos prisa. Ya casi llegamos al punto de entrega de la mercancía», gritó Lucía, dándose la vuelta. Su voz había perdido toda la dulzura de una ejecutiva de recursos humanos, revelando su verdadera naturaleza como una traficante despiadada. Doña Rosa tropezó con la raíz de un árbol, cayó de bruces y se golpeó las rodillas contra las piedras. Con un hilo de voz, llamó a su hija. «Lucía, dijiste que veníamos a comprar medicinas. ¿Por qué nos metemos en lo más profundo del bosque? Me duelen mucho las piernas. No puedo dar ni un paso más». Lucía engañó a su madre sin remordimientos. Se acercó, la agarró bruscamente por los brazos y la levantó a la fuerza. «Deja de quejarte. Tenemos que ir por senderos para evitar la aduana. La gente de la empresa ya está esperando. Haz un esfuerzo. Si arruinas mi trabajo, ¿con qué me vas a pagar?». Asustada por la actitud feroz de su hija, doña Rosa se aguantó el dolor punzante en las rodillas y siguió caminando, ciega ante la verdad. Al llegar a un claro situado junto al hito fronterizo, 3 hombres con caras de matones, portando potentes linternas, ya estaban esperando. Eran el último eslabón en la cadena de don Vicente, responsables de cruzar la mercancía y entregarla a los casinos. Lucía se adelantó e hizo una señal con la mano. El cabecilla pasó la luz de su linterna por las caras del grupo con una mirada afilada. Chasqueó la lengua y escupió en el suelo. «Joder. Esta remesa es basura. Estos críos están en los huesos. Y encima me traes a una vieja pelleja que parece que se va a morir mañana. ¿Qué demonios vamos a hacer con esto? ¿Acaso los del casino la van a contratar para que les limpie el culo?». Lucía corrió nerviosa, frotándose las manos, y deslizó un fajo de billetes en el bolsillo del tipo a modo de soborno. «Jefe, entiéndalo, la Guardia Civil está controlando mucho ahora. Me costó encontrar a estos. La vieja es mayor. Pero para fregar platos y limpiar en el casino todavía sirve. La vendo por lo que sea. Acéptemela para que llegue a mi cuota, por favor». Doña Rosa, a pocos pasos de distancia, logró escuchar fragmentos de la conversación. Escuchó las frases «vieja para fregar platos» y «la vendo por lo que sea». Un pánico desgarrador la invadió. El sudor frío le empapó la espalda. Abrió la boca para preguntar y exigir una explicación. Pero Dios es testigo. Y el karma nunca perdona a nadie. En el mismo instante en que el cabecilla asintió y levantó la mano para hacer cruzar al grupo por un hueco en la alambrada, un disparo ensordecedor rompió el silencio mortal del bosque de montaña. ¡Pum! Desde las laderas circundantes, decenas de linternas de alta potencia iluminaron el bosque, apuntando directamente a las caras de los traficantes. Los ladridos de los perros policía resonaron ferozmente. Figuras vestidas con los uniformes verdes de la Guardia Civil emergieron de entre los matorrales como si hubieran brotado de la tierra. «Alto, Guardia Civil. Tiren las armas al suelo, y no se muevan. Si alguien corre, disparamos». La voz autoritaria del megáfono rebotó contra las paredes de la montaña. La farsa quedó al descubierto en un instante. Los traficantes, aterrorizados, tiraron sus linternas e intentaron escapar corriendo ladera abajo. Pero el cerco estaba cerrado desde hacía horas. Con hábiles maniobras de derribo y el sonido metálico y frío de las esposas cerrándose, los criminales fueron sometidos. Lucía huyó de terror y, cubriéndose la cabeza, intentó esconderse tras un matorral, pero un agente de la Guardia Civil se abalanzó sobre ella, le retorció el brazo a la espalda y le aplastó la cara contra el barro frío y rojo, arrestando en flagrante delito a la traficante. Doña Rosa, paralizada, con las piernas temblando, cayó al suelo. Su bolsa de lona se le resbaló de las manos y parte de su vieja ropa quedó esparcida sobre la tierra húmeda. Tenía los ojos desorbitados por el pánico, incapaz de comprender qué estaba pasando. ¿Por qué su hija, una prestigiosa directora de recursos humanos, estaba inmovilizada en el barro por la policía y esposada? Gateó tambaleándose hacia Lucía, gritando y llorando. «Señores guardias, se han equivocado de persona. Mi hija es directora. Me trajo a comprar hierbas medicinales. ¿Por qué le ponen las esposas?». Un agente de la Guardia Civil la ayudó a levantarse.
Su tono era serio, pero también mostraba cierta lástima. Señora. ¿Qué directora? Ni qué hierbas. Su hija forma parte de una red transnacional de trata de personas. Llevamos un mes investigándola. Iba a vender a todas estas personas, incluyéndola a usted, al otro lado de la frontera como esclavos para una red de estafas. El mundo pareció derrumbarse a su alrededor. Las palabras del policía golpearon su cabeza como un mazo gigante. La hija que había parido, a la que le había dado hasta la última gota de su sangre, planeaba engañarla y venderla por dinero. No, aquello no podía ser verdad. A la mañana siguiente, en la comandancia de la Guardia Civil de la provincia fronteriza, el ambiente era gélido, impregnado de olor a café rancio y humedad. Bajo la luz blanca del fluorescente, el rostro pálido y marchito de doña Rosa parecía fantasmal. Estaba sentada encogida en una silla de metal para víctimas, envuelta en una fina manta que le habían dado los agentes para mantener el calor. Desde la noche anterior no había dicho una palabra, con sus ojos nublados fijos en la pared blanca, como una muñeca a la que le habían arrebatado el alma. Aún guardaba una última, ciega e irracional esperanza dictada por el instinto maternal. Que Lucía era inocente, que la habían obligado los mafiosos, o que, como mucho, solo traficaba con extraños, pero que nunca vendería a su propia madre. Pero el inspector de policía encargado del caso, con una actitud profesional y un gran respeto por la verdad, entró en la sala de interrogatorios con un grueso expediente en la mano, listo para extinguir esa ridícula ilusión. Doña Rosa. Por favor. Tome un sorbo de agua para calmarse. El inspector dejó el vaso sobre la mesa y se sentó enfrente de ella. La hemos traído aquí en calidad de víctima rescatada. Llevamos mucho tiempo trabajando en esta operación. Su hija, Lucía, fue arrestada en el acto. Después de una noche de interrogatorio, ha confesado todos los cargos. Doña Rosa unió sus temblorosas manos y empezó a sollozar. Señor inspector, mi Lucía es muy ingenua, quería ganar dinero, y esa mafia la engañó. Pero yo soy su madre. De verdad me trajo de excursión a la montaña. El inspector soltó un largo suspiro, lleno de tristeza. Abrió el expediente, que mostraba la firma de Lucía, y su huella dactilar estampada en tinta roja. En sus ojos había compasión, y a la vez repulsión por aquella irónica tragedia. Sabía que tenía que decir la verdad para despertar de una vez a aquella madre ciega. Doña Rosa. Escuche atentamente. Esta es la confesión oficial de la detenida Lucía. La voz del inspector, monótona pero firme, llenó la habitación silenciosa. Cada palabra atravesó los oídos de Doña Rosa y se clavó directamente en su cerebro. La acusada, Lucía, declara que bajo las órdenes del líder de la red de trata, recibiría 8.000 euros por cada víctima que cruzara exitosamente la frontera. Habiendo estafado a todos sus amigos y parientes, y estando bajo extrema presión por sus deudas, la detenida decidió engañar intencionalmente a su propia madre biológica. Aprovechando la confianza de su madre, inventó la excusa de un viaje a la frontera para comprar medicinas, cuando su verdadero objetivo era entregarla a los casinos clandestinos al otro lado de la frontera para cobrar la comisión de 8.000 euros para gastos personales. La lectura de la confesión resonó claramente. Los oídos de Doña Rosa zumbaron. El sonido de su entorno se desvaneció, reemplazado por un pitido estridente en su cabeza. Vender a su madre. Cobrar 8.000 euros para gastos personales. Esa verdad no fue una bofetada. Fue un cuchillo envenenado que se hundió en su corazón, retorciéndose en cada uno de sus nervios. Todo pasó por su mente a una velocidad vertiginosa, como una película en cámara lenta. Recordó la bofetada fulminante que me había dado cuando pedimos los 4.000 euros para nuestro negocio. Recordó la noche en la que echó a su hijo obediente a la calle bajo la lluvia. Recordó el documento que firmó traspasando la casa familiar valorada en 200.000 euros para salvar a esta hija. Recordó la mirada avariciosa de Lucía cuando quiso apoderarse de la habitación en nuestra casa. Todos sus sacrificios, su crueldad hacia los que de verdad valían la pena, todo por una hija que al final la convirtió en un trozo de carne valorado en 8.000 euros. La amargura le subió a la garganta. La humillación absoluta, el dolor y un arrepentimiento infinito crearon una presión gigantesca que aplastó el corazón de la anciana madre. ¡Ah! Doña Rosa soltó un gorgoteo extraño desde el fondo de su garganta. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, las pupilas rodaron hacia atrás mostrando solo el blanco. Clavó las uñas en la mesa de metal con violencia, y de repente, se llevó las manos al pecho izquierdo. «Doña Rosa. ¿Qué le pasa? Emergencias. Llamada una ambulancia. Rápido».
El inspector de policía se puso de pie de un salto, aterrorizado, y trató de sostener su cuerpo, que comenzaba a colapsar. Pero ya era demasiado tarde. Una importante vena de su cerebro había estallado debido a un shock psicológico que superaba su capacidad. Doña Rosa había sufrido un derrame cerebral masivo allí mismo, en la sala de interrogatorios. Su cuerpo se convulsionó violentamente varias veces antes de quedar flácido y resbalar de la silla hacia el suelo frío. Aunque la sirena de la ambulancia rasgó el silencio de la población fronteriza y los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, la mujer no lo logró. Doña Rosa exhaló su último aliento en una cama de hospital cubierta de sábanas blancas, sin ningún familiar querido a su lado. Sus ojos se quedaron fijos, abiertos de par en par, incapaces de cerrarse. De las comisuras de sus ojos rodaron 2 lágrimas turbias, cargadas de soledad, amargura y de un arrepentimiento eterno que se llevaría a la tumba. La sentencia más alta de la ley cayó sobre la cabeza de la criminal. Con los cargos de estafa, apropiación indebida y el gravísimo delito de trata de personas a nivel internacional, incluyendo el agravante de vender a su propia madre, el tribunal sentenció a Lucía a la pena máxima, prisión permanente revisable. En aquel frío juzgado el día del juicio, al escuchar la sentencia, Lucía se derrumbó en el banquillo, llorando y suplicando clemencia a gritos. Pero aquellas lágrimas de cocodrilo ya no tenían valor para nadie. La ley y el tribunal de la conciencia no tienen piedad con los demonios. El resto de su vida quedaría enterrado tras los barrotes de la cárcel, consumiéndose en soledad, mientras su conciencia la carcomería hasta el día de su muerte. Cuando la Guardia Civil nos llamó para informarnos de la muerte de mi suegra, mi esposo y yo estábamos en la tranquilidad de nuestra mansión. Diego sostuvo el teléfono. Su mano tembló ligeramente y su rostro se ensombreció. No hubo llantos desgarradores ni crisis nerviosas. Solo un largo y profundo suspiro exhalado desde el pecho de un hombre que había experimentado la máxima ingratitud de la vida. Rápidamente hicimos los trámites legales y trasladamos el cuerpo de Doña Rosa a nuestro pueblo. Fiel a mis principios. Claridad y justicia. La obligación filial hasta el final. La muerte cancela todas las deudas. Nos encargamos de organizarle un funeral digno y apropiado, dándole un buen entierro. Sin embargo, aquel funeral se llevó a cabo en completo silencio. Sin alardes, sin grandes ceremonias, ni plañideras contratadas. No había nada de lo que presumir sobre una vida que había terminado en semejante tragedia y humillación. Diego, vestido con un traje oscuro de luto, lanzó el último puñado de tierra sobre el ataúd de madera. Se quedó allí parado mucho tiempo, mirando fijamente la tierra removida, con los ojos perdidos. Quizá lloraba por el recuerdo de la madre de su infancia, pero también estaba enterrando definitivamente la profunda herida que ella le había grabado en el corazón. Me acerqué para cubrir a mi marido con un paraguas negro, pasando mi brazo por sus hombros. Él se volvió hacia mí, con una mirada cansada pero en absoluta paz. Nos apoyamos el uno en el otro, sintiendo el calor del único compañero de vida que había estado presente en los peores momentos en el barro para alcanzar la luz. De pie, frente a la fría tumba de mi suegra, comprendí una verdad irrefutable de la vida. Por muy astuto y manipulador que seas, y aunque uses el pretexto del amor familiar para justificar tu egoísmo, la balanza del universo nunca falla. El karma no es una superstición vacía. Es la cadena inevitable de consecuencias que cada persona planta con sus propias manos. Quien planta un árbol venenoso, probará un fruto amargo. Quien siembra con el sudor de la honestidad, cosechará grandes recompensas. La tormenta familiar había terminado. Regresamos a nuestra imponente mansión, atesorando cada segundo de la felicidad que habíamos comprado con sangre y lágrimas. El pasado se había cerrado. Pero la cruel lección sobre el amor ciego de una madre y la codicia sin fondo perduraría para siempre en la mente de los que seguimos vivos. El karma no perdona a nadie. El favoritismo ciego solo crea monstruos con piel humana. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Dejad en los comentarios vuestra opinión, dadle me gusta y suscribíos al canal para escuchar las siguientes historias. Os deseo a todos una vida llena de paz y claridad mental.